Hola queridos amigos, sean bienvenidos a Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Ha sido un gusto para mí poder presentarles esta serie, este grupo de temas acerca del último discurso, como hemos dicho, del último discurso de Cristo Jesús, que está en Juan 14, desde Juan 14 hasta el capítulo 17, justo antes de ir a la cruz. Así que Cristo le dice a los discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre fuera a Jerusalén y fuera entonces azotado por los judíos y ir a la cruz, pero que resucitaría, le dice a los discípulos que resucitaría, que iría al cielo, pero les prometió que volvería a estar con ellos para prepararlos para tanto para el evento de la cruz como también para la proclamación del evangelio a las naciones, o sea, para que cumplieran la misión de llevar la palabra de Dios. La pregunta es, querido amigo y hermano que estás allí conectado, la pregunta ¿es Cristo con los discípulos en el libro de Hechos de los Apóstoles? Bueno, de eso vamos a estudiar en estos minutos. Así que no te retires, porque en unos segundos vamos a comenzar con el tema de hoy. Bienvenidos nuevamente a Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Dice la hermana Lee Rogel, el cual le agradezco por haberme avisado acerca del micrófono, que no se escuchaba. Dice feliz sábado, feliz sábado, ya ahora es feliz semana, desde la Patagonia chilena. Wow, un abrazo, Dios te bendiga. Bueno, me imagino que es una hermana, ya que tiene allí en la imagen una rosa roja. Dios te bendiga, hermana, muchas gracias por escribir. Feliz semana para usted, Dios le bendiga a usted y a su familia, gracias por estar allí y por comentar. Bueno, para aquella persona que quiera comentar acerca del tema de hoy, dar algún versículo, alguna cita, algún saludo, lo puede hacer gustosamente, que yo lo voy a leer y lo voy a compartir sin ningún problema. Es un honor para mí poder leer los mensajes que ustedes envían, que ustedes escriben, y más, imagínense, y más cuando son buenas palabras, buenos deseos. Así que bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Bienvenidos a los que se están conectando. Dios les bendiga grandemente. Vamos a comenzar y dijimos que vamos a hablar acerca de que si es Cristo mismo el que estuvo con los discípulos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver si es así. Vamos a comenzar yendo a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver un versículo donde aparece de lo que vamos a hablar en estos minutos, y tiene que ver también con lo que expresó Esteban. ¿Se recuerdan de Esteban? Un hombre lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Bueno, mira lo que dice Hechos de los Apóstoles de este, porque era diácono, de este diácono. Hechos 7, capítulo 7, versículos 55 y 56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aquí vemos algo interesante. Como podemos ver, dice el versículo que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, pero él, puesto los ojos al cielo, dice que vio ¿a quién? A Jesús a la diestra de Dios. Entonces vemos allí que se menciona que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, pero él en el cielo veía a Cristo
a Jesús, al Hijo del Hombre, que estaba a la diestra de Dios. Y cuando se dice Dios, te está haciendo referencia al Padre Celestial. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese Espíritu Santo? Este Espíritu Santo será una parte de Cristo y del Padre. Porque recuerda que en estos últimos estudios que hemos estado compartiendo y teniendo, hemos visto claramente que el mismo Cristo ha enseñado que el Consolador es el mismo y también el Padre. Entonces, en los últimos estudios, yo te invito a que tú los busques y los veas, hemos comentado acerca de eso. Que no es una locura, porque el mismo Cristo enseña y prometió que estaría con los discípulos, ¿no? Que aunque una presencia invisible, es el mismo Cristo. Entonces, pero aquí vemos, dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, pero él veía a Cristo en el cielo, y a la diestra del Padre, que es Dios. Entonces hacemos la pregunta, bueno, ¿quién es ese Espíritu? La pregunta es una parte de Cristo y del Padre. Bueno, vamos a volver a esa promesa que hizo Cristo. Es interesante que no solamente aparece en un solo versículo, sino que en varios versículos. Y mira lo que dijo Cristo. Y para mí, querido amigo y hermano, Cristo no es un mentiroso. Y vamos a ver que lo que promete y lo que dijo Cristo es tan claro y tan fácil de entender. Mira lo que dice. Por ejemplo, en Juan 14, que forma parte de ese discurso, de ese último discurso que tuvo Cristo, Juan 14, vamos a leer los versículos 18, los versículos 20, 21, 23 y 28. Dicho por el mismo Cristo, mira lo que dice, por ejemplo, Juan 14, 18. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Estás viendo? No es tan complicado entenderlo, ¿cierto? Cristo dice, yo me voy, pero no, tranquilo, no estarán huérfanos, no estarán huérfanos, vendré a vosotros. En otras palabras, volveré a vosotros. Y no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, en el tiempo del fin. ¿A qué se refiere? Vamos al siguiente versículo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Me estás dando cuenta cómo Cristo está diciendo que es el mismo? Yo en vosotros. En aquel día. ¿Cuál aquel día? Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. No es otro, sino que dice, yo me manifestaré. ¿Está viendo cómo Cristo está hablando claro? No se necesita una exégesis, no se necesita hacer una tesis de grado para entender estos versículos. Ahora, ¿a qué día se está refiriendo? Bueno, si él prometió volver y que estaría con los discípulos, fortaleciéndolo, y él mismo dijo que vendría el Consolador, quiere decir que ese día es el Pentecostés que ocurrió en el primer siglo. ¿Me explico? A ese día se refiere. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y dice, me manifestaré. El siguiente versículo, que es el versículo 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vendremos. El Padre y Cristo dice, vendremos y haremos morada. Vendremos a él, a la persona, al creyente, y haremos morada en él. Aquí eso es fácil de entenderlo, ¿no? Porque hemos visto en los estudios anteriores que el Consolador hace referencia tanto a Cristo, que consuela, como también al Padre, que es Padre y Dios de toda consolación, dice Pablo. Pero miren este versículo, que es el versículo 28, dice, Juan 14, 28, habéis oído que yo os he dicho, me voy al cielo. Porque Cristo le dijo, allí al inicio le dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
voy pues a preparar lugar. Por eso que aquí en el versículo 28 dice, voy, ¿a dónde? Al cielo, a preparar morada. Pero ¿qué más dice? Y vengo a vosotros, no es otro. Entonces aquí estamos viendo cómo Cristo promete que estaría con los discípulos. Él se iría al cielo, pero promete volver. ¿Me explico? Entonces aquí estamos viendo que el mismo Cristo le está diciendo a los discípulos, no se preocupen porque yo vuelvo, yo vengo, me manifestaré, estaré con vosotros, no los dejaré huérfanos, vendré otra vez. Y no está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo, o sea, al tiempo del fin. Estaba haciendo referencia al tiempo de los discípulos, del tiempo de los apóstoles. Ahora, mira lo que dice un versículo mencionado, mencionado por Pedro, en un discurso de Pedro, en una predicación de Pedro. Y nos vamos a dar cuenta que lo que Pedro está diciendo está hablando netamente de Cristo Jesús. Porque los discípulos hicieron un milagro y las personas estaban asombradas con ese milagro. Y él explica entonces, gracias a quién es que esa persona estaba sana. ¿Me explico? Entonces vamos a ver, mira lo que dijo Pedro. Mira lo que dice Hechos 3:26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, ¿lo levantó cuándo? En la resurrección. Pedro está diciendo que Dios levantó a Cristo y lo levantó y se está refiriendo en la resurrección. Entonces dice, repito, Hechos 3:26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, se arrepienta, reciba el don del Espíritu y se convierta de su maldad. ¿Cuándo lo envió? Cristo prometió que vendría a ellos, se iría pero vendría, que no estaría huérfano, que se manifestaría. Pedro aquí dice, y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, o sea, habiéndolo resucitado, lo envió para que os bendijese. ¿En qué momento lo envió? Lo envió en el Pentecostés. Lo que recibieron los discípulos, lo que recibieron en el Pentecostés, que se manifestó como una lengua de fuego en la cabeza, era la presencia de Cristo. Porque dice, lo levantó, lo resucitó y lo envió. ¿Por qué? Porque Pablo también dice que Cristo es el Espíritu. Entonces, el mismo Pedro, hablando de Cristo Jesús en su discurso, en todo el discurso se está refiriendo a Cristo. Que ese espíritu que recibieron los discípulos no era otra cosa que la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre lo envió. Es el versículo 26, pero vamos a leer el contexto para que vean que se está hablando de Cristo. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Así que ellos hicieron un milagro, hicieron caminar a un cojo. La gente, la multitud estaba allí atónita. Y dice, versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Que los profetas, acerca de lo que dicen los profetas, de lo que ellos anunciaron. ¿Qué día está haciendo referencia Pedro?
en lo que estaba ocurriendo en ese día del Pentecostés, cuando ellos recibieron el derramamiento del Espíritu Santo y estaban hablando en lengua, estaban proclamando el mensaje del Evangelio con poder, estaban sanando en el nombre de Cristo Jesús y por la fe en Cristo Jesús, así como él mismo lo dice. ¿Me explico? Entonces él dice, mira, esto lo habló los profetas acerca de este día. Y nos damos cuenta, y estamos viendo allí, de que Pedro está hablando netamente de Cristo Jesús. Que gracias a él, dice, gracias a él, esta persona está sana. Gracias al poder de Cristo es que esta persona está caminando. Y luego menciona esto. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. O sea que recibir el don del Espíritu Santo no es otra cosa que recibir la presencia de Cristo en el corazón. Y por eso que los apóstoles estaban predicando, estaban sanando con poder, porque Cristo estaba en ellos, o con ellos, porque Él lo prometió. El mismo Cristo lo dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, volveré a ustedes, me manifestaré. Así que Cristo hizo una promesa y el Padre, de acuerdo a este versículo, cumplió la promesa que hizo Cristo. Lo envió. ¿Cómo lo envió? Como Espíritu. Así que estamos viendo que ese personaje que dotó de poder a los apóstoles, a los discípulos, y que se relata allí en Hechos de los Apóstoles, no es otro que Cristo Jesús. Pero vamos a seguir viendo para que confirmemos entonces esta maravillosa verdad, para que sepamos de que no es otro sino que es el mismo Cristo Jesús, utilizando a estas personas que no eran tan cultas. La mayoría eran pescadores. El único culto allí, podemos decir que algunos era Mateo, que era recaudador de impuestos, y Judas, pero Judas, bueno, se ahorcó. Pero los otros eran personas simples, sin tanta educación. Pero ¿cómo fueron utilizados? Con poder. Eran presentados ante los fariseos, los líderes de ese entonces, de esa nación, y ellos respondían sin problema. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en ellos. El mismo Cristo. Porque el mismo Cristo prometió que estaría con ellos, y el Padre cumplió la promesa. Entonces, mira lo que dice, por ejemplo, el mismo Hecho de los Apóstoles, en capítulo 8, versículo 39, dice: Cuando subieron del agua, y estamos viendo que el mismo Pedro dice que Cristo fue enviado. Entonces dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Te recuerdas que Felipe se le dijo que se acercara a ese carro donde iba el eunuco? Así que Felipe comienza a explicarle acerca de ese Mesías sufriente que menciona Isaías. Y el eunuco entendió y creyó y fue bautizado. Se bajaron del carro. Había agua. Dice que se sumergió. Fue bautizado este eunuco. El eunuco siguió su camino. Pero dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. O sea, lo agarró, lo tomó y se lo llevó a otro lugar. Es una cosa sobrenatural. La pregunta es, entonces, ¿quién es ese Espíritu del Señor? ¿A quién se le dice Espíritu del Señor? Entonces, surge la pregunta, ¿quién es el Señor? Porque si dice el Espíritu del Señor, entonces tenemos que ver quién es el Señor. ¿A quién se le llama Señor en la Biblia? 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, que es el Padre. Tenga presente eso, cuando en la Biblia se menciona Dios, el Dios verdadero, el único Dios, está haciendo referencia al Padre. Por eso que Cristo en Apocalipsis se dirige al Padre diciéndole mi Dios, en el templo de mi Dios, en la ciudad de mi Dios. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial es el único Dios verdadero. Entonces dice, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo, por medio
del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Entonces, Pablo nos está aquí mostrando quién es ese Señor. ¿A quién se le llama Señor en la Biblia? Siguiente versículo, 1 Timoteo 5:21, también hablando Pablo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios, que es el Padre, y del Señor Jesucristo, y de sus santos, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, ¿a quién se le llama Señor? A Cristo. Y cuando dice Espíritu del Señor, ¿qué es? El Espíritu de Cristo mismo, no es de otro. El siguiente versículo está en Filipenses. Aquí hay un error, no es segunda de Filipenses, se me olvidó borrar el 2, es Filipenses 2, versículos 10 y 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hay más versículos, pero tomo esto por cuestión de tiempo. Yo creo que esto es suficiente, ¿no? Para saber a quién se refiere cuando dice Señor o el Espíritu del Señor. Entonces, claramente aquí estos versículos se dice, hay un Dios que es el Padre y un Señor que es Jesucristo. Te encarezco delante de Dios, que es el Padre, y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos. También dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor. No, está claro, ¿no? El Señor es Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué es el Espíritu del Señor? ¿El Espíritu del Señor qué es? Es uno aparte de Cristo, porque ya hemos visto que el Señor es Cristo. Entonces podemos hacer la pregunta, ¿qué es el Espíritu de Cristo? Es uno aparte de Cristo. Bueno, vamos a ver lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo acerca de la iglesia de Colosa. Qué interesante que en ese tiempo cuando él escribe, bueno, él no estaba en la iglesia con los colosenses, en la iglesia de Colosa. Él está lejos y le manda una carta y le dice, bueno, aunque no estoy con ustedes presente en el cuerpo, estoy con ustedes en el espíritu. Vamos a leerlo. Dice, en Colosenses 2:5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante estoy en espíritu. Dice, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Recuerda que este versículo, estamos comentando este versículo para saber qué es el Espíritu del Señor. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice Espíritu del Señor? ¿Es uno aparte de Cristo? Vuelvo a leer el versículo de Pablo. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, o sea, no estoy presente físicamente con ustedes allá, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. La pregunta es, obviamente nosotros sabemos que no está diciendo que Pablo está literalmente en espíritu con ellos. ¿Por qué? Porque eso no ocurre en el ser humano. El ser humano no es omnipresente para estar en cualquier lugar así. ¿Me explico? ¿Qué es lo que se refiere aquí cuando dice en espíritu estoy con vosotros? La palabra aquí espíritu quiere decir en pensamiento. Estoy con ustedes orando, los recuerdo, los apoyo. Ustedes están en mis oraciones. ¿Me explico? Mis sentimientos, mis emociones están con ustedes. Eso es lo que está diciendo. Estoy pendiente de ustedes. Pero cuando él dice, aunque no estoy presente en el cuerpo, pero estoy presente en el espíritu, te pregunto ahora, ¿es otro o Pablo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Cuando Pablo dice, no estoy con vosotros, aunque no estoy
en el cuerpo presente, físicamente, pero estoy en espíritu, estoy con vosotros. ¿Se refiere a Pablo mismo o a otro? Aunque esta pregunta pueda parecer, ¿cómo podemos decir? No tonta, sino obvia, claro. Pero es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque bíblicamente cuando te dice el espíritu de Pablo, o cuando estoy en espíritu con vosotros, o cuando se dice espíritu del Señor, o cuando te dice espíritu de Cristo, o cuando te dice espíritu de Dios, no es otro, es la misma persona. ¿Me explico? Entonces cuando Pablo está diciendo aquí, aunque estoy en ausente físicamente, pero en espíritu estoy con vosotros, hermano querido y amigo, no es otra persona, es Pablo mismo. Estoy con vosotros, mis emociones, mis sentimientos, mi apoyo. Estoy pendiente de ustedes. Me gozo, por eso dice allí, me gozo al mirar su buen orden. ¿Por qué? Por las noticias que le llegaban. Las noticias que le llegaba a Pablo de la iglesia de Colosa, de los hermanos de Colosa. Pero yo quiero que nosotros veamos que cuando él dice, aunque estoy con vosotros en espíritu, no es otra persona, es Pablo mismo. Y eso es lo que significa el espíritu de Cristo, el espíritu del Señor, en este caso el espíritu de Pablo, es Pablo mismo. Mira, por ejemplo, en 2 Corintios 3, 17 y 18 dice, porque el Señor es el espíritu. Y ya vimos quién es el Señor, es Cristo. En otras palabras, porque Cristo es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, en otras palabras, el espíritu de Cristo, allá hay libertad. ¿Y qué quiere decir el espíritu de Cristo, el espíritu del Señor? Su misma presencia, porque es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Y cuando te dice, por ejemplo, espíritu de Dios, se está refiriendo al Padre, a la presencia del Padre. Y te recuerda que Cristo, porque lo vamos a ver en unos versículos más adelante, te recuerda que Cristo dijo que mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Te está haciendo referencia al Padre y a Él. Por eso que la Biblia te habla del Espíritu de Dios, que es el Padre, y el Espíritu de Cristo, que es la misma presencia de Cristo. ¿Me explico? Volvemos a leer los versículos. Porque el Señor, el contexto te dice que es Cristo, y lo hemos visto en los otros versículos, dice, porque el Señor, o podemos decir, porque Cristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Cristo, o su presencia, allá hay libertad. ¿Te recuerdas cuando Cristo fue a Gadara y se consiguió con estos dos endemoniados terribles? Estos endemoniados se golpeaban con piedra, gritaban, andaban desnudos. Nadie podía con estas personas. Tenían una legión de demonios dentro. Y lo amarraban con cadenas, lo ataban con cadenas. ¿Y saben lo que hacían estas personas? Rompían las cadenas. Pero llegó Cristo Jesús, ¿y qué hizo? Los demonios salieron. Porque donde está el Espíritu del Señor, o donde está Cristo, hay libertad. Y estas personas fueron sanas en ese mismo instante. Los evangelios dicen que estaban en su juicio cabal. Y las personas se asombraron. ¿Por qué? Porque donde está Cristo, los demonios se van. ¿Por qué? Porque donde está el Señor, hay libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, o sea, la gloria de Cristo, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. ¿A la imagen de quién? Bueno, nosotros hemos sido llamados a ser transformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, está hablando de Cristo. De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Está hablando del Espíritu de Cristo, que no es otra cosa que la presencia de Cristo mismo. El siguiente versículo lo encontramos en Romanos 8:9, donde dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios. Si dice Espíritu de Dios, ¿a qué está haciendo referencia? A la presencia del Padre. No es de otro, es el mismo Padre. Dice, si es que el Espíritu de Dios,
con la presencia del Padre, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, la presencia de Cristo, no es de él. Y esto lo confirma, lo que estoy diciendo lo confirma el versículo 10. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, ahí está. Cuando se refiere Espíritu de Cristo, es Cristo mismo, morando en el creyente, porque dice, Cristo está en vosotros. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo, es la presencia invisible de Cristo, es Cristo mismo. Entonces, aunque Cristo estaba a la diestra del Padre, cuando Esteban vio el cielo abierto, aunque Esteban vio a Cristo estando a la diestra del Padre, el versículo dice que Cristo estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. No es otra cosa que estaba lleno ¿de qué? De la presencia de Cristo. Cristo estaba en el cielo, intercediendo a la diestra del Padre, pero está con nosotros, porque Él es divino, Él es omnipresente, y su presencia invisible se le llama Espíritu Santo o Espíritu del Señor. Lo dice Pablo, claramente. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, que es la presencia del Padre. Por eso te dije, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque en Juan 14, el mismo Cristo dice, mi Padre y yo haremos morada. Mi Padre y yo haremos morada en Él y moraremos en Él, en el creyente. ¿Sí? Y si Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, son dos formas de decir lo mismo. Decir el Espíritu de Cristo y la presencia de Cristo. Es lo mismo. Entonces dice, el cuerpo a la verdad está muerto por causa del pecado, más el Espíritu, o sea, el Espíritu de la persona, vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque mi espíritu, yo tengo espíritu. El hombre fue creado con el aliento de vida. ¿Y qué es el espíritu de la persona? Yo mismo, mi identidad. ¿Me explico? Entonces, cuando se dice, repito, cuando se dice Espíritu de Dios, es la presencia del Padre. Cuando se dice Espíritu del Señor o Espíritu de Cristo, es la presencia de Cristo. Literalmente es Cristo mismo. Entonces, estamos viendo que Cristo es el que estaba con los discípulos en lo que se relató en Hechos de los Apóstoles. Antes de continuar, quiero saludar a los hermanos que escriben. Muchas gracias por escribir. Dice Marielvi Carolina Andrade Arias. Amén. Gracias por escribir. Un abrazo. Dios te bendiga. Alejandra Castelblanco de Colombia. Un abrazo. Dice, saludos hermano desde Colombia. Una temática maravillosa y poderosa a nuestro entender. Bueno, que la gloria sea para Dios. Muchas gracias por esas palabras. Y gloria a Dios por su misericordia y por su palabra. Un abrazo. Dios te bendiga. Gracias por escribir. Dice Anke Judith Curay Ventosilla. Dice, saludos desde Perú. Muchas gracias, hermana. Dios te bendiga. Gracias por ese saludo. Un abrazo. Gracias por escribir. Y vuelve a decir la hermana Alejandra, el Padre y yo uno somos, que eso está en Juan 10:30. Así que, bueno, claramente, más de un versículo lo dice. Mire lo que dice, por ejemplo, en Hechos 26, con la experiencia de Saulo de Tarso, antes de ser transformado en Pablo, en apóstol de Cristo Jesús. Él tuvo una experiencia cuando iba camino a Damasco a persiguiendo para matar a los cristianos. Él tuvo una experiencia y fue con Cristo mismo. Mira lo que dice. Hechos 26, 14, 15 dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, o sea, Pablo y los que estaban con él, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿Y quién dijimos que era el Señor? El Señor es Cristo. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el
al ver esa luz gloriosa, dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor, Pablo relatando la experiencia, él mismo dice: mira, y el Señor dijo, vamos a ver quién es ese Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea que el que estaba actuando, el que estaba interactuando con los discípulos allí, dándole poder para predicar el evangelio, sanando, para que sanaran, no era otro que era Cristo Jesús mismo. Y Cristo llamó a Saulo de Tarso para convertirlo en apóstol. Entonces, aunque Cristo estaba en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por el ser humano, Cristo también estaba con los discípulos cumpliendo la promesa. Recuerda, el Padre lo levantó, lo resucitó y lo envió en el Pentecostés. Alabado sea el nombre de Dios, que es Cristo. En los estudios que hemos tenido en los programas anteriores hemos visto que Cristo dice, enseña la palabra que Cristo es el único que pone en jaque a Satanás. A Satanás y a los demonios. Es Cristo quien derrota el poder de las tinieblas. Pero no solamente Saulo de Tarso, que llegó a ser Pablo, tuvo una experiencia con Cristo mismo. También Ananías. Y mira lo que dice Ananías. Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, sobre Pablo o sobre Saulo, era Saulo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, ahí le vuelvo a enseñar por el Señor, ¿ve? El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. No es otro, hermano, es Cristo mismo. Aunque Cristo estaba en el cielo a la diestra del Padre, estaba con los discípulos, estaba llevando a cabo y estaba llevando adelante la obra de la evangelización, de la predicación y de la conversión de las personas. Estaba cumpliendo su promesa. El mismo Ananías dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado. Él me habló y me envió para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu del Señor, la presencia de Cristo. Cristo cumpliendo la promesa de que estaría con los discípulos. Y Él también cumple la promesa. Él puede cumplir la promesa de que así como estuvo con los discípulos, estará contigo. Si a ti te da desconfianza o podemos decir vergüenza de predicar la palabra a las personas, de llevarles el evangelio y te sientes insuficiente, bueno, entiende y conoce que Cristo ha prometido que estará contigo. Y así como Él fortaleció a los discípulos, que eran personas no tan educadas, pero fueron preparados por Cristo. Y miran las obras que ellos hicieron. Y esa misma obra que Cristo hizo con los discípulos, la puede hacer contigo también. Pero tú tienes que tener la disposición como lo tuvieron los apóstoles. Los apóstoles estaban dispuestos. Y ¿saben lo interesante de esto? Esto es hermoso de los discípulos. Ellos escucharon el mandato de Cristo de ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Cristo le promete y le dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, así que vayan. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que ustedes no van a lograr la misión con sus fuerzas, con su propia fuerza, sino con mi poder, porque toda potestad me ha sido dada. Y Cristo está haciendo referencia ¿a qué? ¿A qué tiempo? Que ustedes vayan con mi poder. En el tiempo del Pentecostés. En el Pentecostés se cumplió esa promesa. Pero los apóstoles, los discípulos, ellos querían cumplir la misión. Ellos estaban ansiosos. Ellos decían: tenemos que cumplir el mandato del Señor de llevar el evangelio. Pero ¿sabes lo que pasaba con ellos? Ellos se sentían insuficientes.
Ellos se sentían incapaz. Y ellos, cuando comenzaron a orar, por eso que ellos estaban reunidos. Tú lees allí los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. Dice que ellos estaban reunidos orando. ¿Orando por qué? ¿Orando para qué? ¿Para que dejaran de perseguirlos? ¿Orando para qué? Orando para recibir poder, para cumplir la misión. Porque lo que ellos más anhelaban, el mayor anhelo de su corazón era cumplir el mandato de Cristo, la misión que era de llevar el evangelio. Y el momento cuando entonces dice que ya no hubo supremacía entre ellos. Entre ellos ya no existía ese deseo de quién es el primero, de quién es el que va a mandar, quién va a ser el líder. Cuando entre ellos, dice la palabra de Dios, no existía eso, estaban preparados para recibir el derramamiento del Espíritu Santo, que es la presencia misma de Cristo Jesús. Porque el mismo Cristo dice: vayan porque toda potestad me es dada. En otras palabras, vayan porque yo estaré con vosotros. Y en el capítulo 14 les dice: yo vendré, yo vengo, me voy, pero vengo. Entonces, los discípulos, cuando ellos tenían ese deseo en su corazón y pasaron, y del orgullo y de la sed de poder y de supremacía, pasaron a la humildad y deseo intenso de cumplir la misión, estaban ya preparados. En ese momento, y mira, esto es tan hermoso que es un ejemplo para nosotros. Cuando en ellos no había supremacía o deseo de mandar y de ser el primero, hubo humildad. Y esto era una evidencia de que estaban preparados para recibir el Espíritu Santo, la presencia de Cristo. Y sucedió. El momento que ese grupito era un grupito pequeño comparado con la nación de Israel. Dios hubiese querido que fueran todos los que hubiesen recibido la presencia de Cristo. Pero era un grupito pequeño. ¿Por qué? Porque ese grupito estaba preparado. No había supremacía en su corazón, no había ansia de poder, sino el deseo intenso de cumplir la misión. Pero se sentían inútil o se sentían incapaz. Y eso es lo que pasa con aquella persona que también se siente incapaz y es humilde delante de Cristo. Aquel que se siente más incapaz, Cristo lo utiliza más. Entonces los discípulos estaban unidos orando para cumplir la misión. Señor, no tenemos fuerza, no somos capaces. ¿Cómo vamos a hacer? Pero queremos llevar el evangelio, queremos cumplir tu misión, lo que nos mandaste. En ese momento se derrama la promesa. Dios envía a Cristo. Y los discípulos recibieron la presencia de Cristo mismo. Y fueron dotados de poder de lo alto. Porque la Biblia dice que Cristo es sabiduría y poder de Dios. ¿Me explico? Y el mismo Cristo dijo, te lo repito, porque el mismo Cristo dijo a los discípulos: vayan y prediquen el evangelio, porque toda potestad me es dada. Yo estaré con vosotros. Así que la misma Biblia nos muestra, la misma Biblia nos muestra que el que tuvo con los apóstoles en hecho de los apóstoles no es otro sino Cristo Jesús. Y lo que nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles como el Espíritu del Señor o el Espíritu Santo no es otro que la presencia de Cristo mismo con los discípulos. Porque Cristo no es mentiroso. Cristo prometió que estaría con ellos y lo cumplió. ¿Me explico? Toda potestad me es dada. Mira, para terminar, vamos a ver una cita de Ellen White. Como siempre digo,
la Biblia es suficiente para entender esto, porque no es tan complicado, ¿no? La misma Biblia nos dice que es Cristo mismo que estaba con los discípulos. Pero hay hermanos que esperan una cita de Ellen White, de la sierva del Señor, y vamos a ver lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 16. Mira lo que dice. Este es el primer párrafo. Este es el primer párrafo de ese capítulo, que era de la preparación de los 12, que es el capítulo número 2. Este es el primer párrafo. Dice: para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o el poder de Roma, pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos. El artífice maestro escogió a hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían de llevar al mundo. A esos hombres se propuso prepararlos y educarlos como directores de su iglesia. Ellos, a su vez, habían de educar a otros y enviarlos con el mensaje evangélico. Para que pudieran tener éxito en su trabajo, iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. Porque esa era la promesa de Cristo. ¿Te recuerdas? El evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Ahora vamos a ver el último párrafo de ese capítulo. Este es el primer párrafo. Ahora vamos a leer el último párrafo, que está en la página 21. Dice: Cristo había terminado la obra que se le había encomendado que hiciera. Había reunido a aquellos que habrían de continuar su obra entre los hombres, que eran los discípulos, y dijo: he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Esto está haciendo referencia a Juan 17, cuando Cristo está orando al Padre Celestial. ¿Te recuerdas? Esa oración que hizo Cristo por los discípulos antes de ir a la cruz. Entonces dice: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el que me has dado, para que ellos sean una cosa como lo somos nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que creen en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, yo en ellos. Te repito, yo en ellos. ¿Cómo ellos iban a cumplir la misión de llevar el evangelio a otras personas para que creyeran en Cristo? Yo en ellos. Es decir, Cristo en ellos, no otro. Yo en ellos y tú en mí, o sea, el Padre en Cristo, para que sean consumadamente una cosa y que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado y los has amado como también a mí me has amado. Esto está en Juan 17, 10, 11, 20 al 23. Entonces, aquí estamos viendo que es interesante. La pregunta es: ¿por qué Ellen White, para terminar ese capítulo, coloca estos versículos? Claro, porque el Espíritu Santo que se prometió no es otro que Cristo mismo. Yo en ellos. Y yo te invito a que tú leas Juan 14, 15, 16 y 17. Y te darás cuenta, si estudias con atención y lees con la intención de aprender, de conocer, sinceramente, si tú lees estos capítulos con el deseo sincero de aprender y no de refutar, te vas a dar cuenta fácilmente que el Consolador no es otro que Cristo Jesús y la presencia del Padre. Porque el mismo Cristo lo prometió y lo vimos en los primeros versículos. Varios versículos de Cristo promete: estaré con vosotros, vendré a vosotros, no lo dejaré huérfano, yo mismo estaré con vosotros, me manifestaré. Voy, pero vengo.
Y Ellen White, vamos a verlo de nuevo, y Ellen White utiliza este versículo para decir que es Cristo, es mismo. Dice, yo en ellos. Para que todos sean una misma cosa. Yo en ellos y tú en mí. El Padre y Cristo. Cristo y el Padre con los discípulos. Tú en mí y yo en ellos. Termino con estos dos versículos. Entonces, llegamos a la conclusión que Cristo mismo estuvo con los apóstoles. Que es Cristo mismo el que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. No es otro. Cristo mismo lo dijo. Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Y en Hechos, no es Juan, en Hechos 3:26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, resucitando a Cristo, lo envió para que os bendijese. O sea, lo envió en el Pentecostés a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Alabado sea el nombre de Dios. Y así como Cristo estuvo con los apóstoles e hicieron grandes obras y maravillas para la gloria de Dios, Cristo también puede estar contigo. Y te puede fortalecer, y te puede equipar, y te puede preparar para hacer esta obra en el mundo. ¿Quisieras tú ser parte de ese remanente que Dios utilizará con poder y que recibirá el derramamiento del Espíritu del Señor, que no es otra cosa que la presencia de Cristo, para dar el último mensaje a este mundo con poder para honra y gloria de Dios? Bueno, tienes que conocer a Cristo y anhelar la presencia de Cristo en tu vida, porque no es otro, es Cristo mismo, junto con el Padre Celestial. Termino con lo que dicen aquí mis hermanos. Dice Ana Fabián, bendiciones, pastor. Bendiciones también para usted, hermana, gracias por escribir. Aunque, bueno, no soy pastor, soy un laico, un feligrés, feligrés que trata de presentar la palabra de Dios. Dice, aunque Yudí Curay, dice, gracias a Dios por permitir que personas como usted, Daniel Primera, nos predique la palabra tan claramente. Dios los bendiga siempre. Amén. Muchas gracias. Oren por mí. Y muchas gracias, hermana, por esas palabras. Dios les bendiga igualmente a usted, a su familia. Un abrazo. Bueno, soy Daniel Primera. Esto ha sido Esencial Factor. Espero verlos en un siguiente estudio. Así que recuerden que la diapositiva está en la descripción del video. Ustedes lo pueden descargar para corroborar o comprobar o seguir estudiando este tema. Así que Dios te bendiga. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo estudio.